Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Esta es la continuación de la lección pasada. Se llama Jacob y Esaú. Pero antes de que comencemos, queremos mencionar lo que pasó aquí en Texas en esta semana, la masacre muy lamentable, y queremos unirnos en oración por la familia de estos niños y las maestras, la familia de las maestras que también murieron, y claro está, la familia del que causó este dolor tan grande que deben estar sufriendo también. Así que, Chambeli, si quiere, además de orar por las personas que van a escuchar este video, también incluir en oración la familia de estas personas que fueron tan grave afectadas, fueron afectadas tan gravemente. Puedes hacerlo. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, Señor, por un sábado más. Te quiero pedir por todas aquellas víctimas, esos familiares que han perdido a sus niños, Señor, ten misericordia. A todas esos familiares de las maestras que fueron también, Señor, víctimas de este acto. Quédate con ellos, dale consuelo y que ellos puedan sentirte en estos momentos y que tú le des paz y consuele sus lágrimas. Ayúdanos también a nosotros a poder predicar y trabajar, ya que vemos que no nos queda mucho tiempo, que tú vienes pronto, Señor. Acompáñanos, dirígenos y que podamos aprender de este material. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como ya dijimos, la lección de esta se llama Jacob Israel. Hay un cambio de nombre esta semana, eso es muy importante. Y el versículo para memorizar, ¿cuál es? Si tú lo tienes por ahí, lo encontramos en Génesis 32:28. Sí, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y como decimos en el pasado, los nombres tenían gran significado, y Jacob, como dijimos, significaba engaño. Así que en esta lucha que Jacob estuvo con el ángel de Jehová, o con Dios, como se dice, hay un cambio de nombre que tiene un gran significado, se llama Israel. Y vamos a ver más adelante qué significa el nombre de Israel y por qué fue tan importante para Jacob ese cambio de nombre. Pero lo vamos a ver durante la semana. Y como dice aquí la introducción, el escritor la llama la saga porque realmente fue una saga lo que tuvieron Jacob y su familia. Continúa con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y sin embargo, lo que quiere aquí mostrar el escritor es cómo la mano de Dios siempre está ahí con ellos y cómo Dios se mantiene fiel a sus promesas y a su pacto. Y aquí nos va a mostrar cómo Jacob regresa, sale de la casa de Labán y tiene que regresar a su casa para enfrentarse a Esaú, el cual él había traicionado. Y entonces el temor que le ocurre, vamos a ver la lucha que que Jacob estuvo con el ángel de Jehová o con el mismo Dios, que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a ver qué significa eso, porque eso también tiene un significado para nuestros tiempos. Y aquí dice que las escrituras relatan la historia de los patriarcas y los profetas para mostrarnos que Dios siempre es fiel a su palabra. Así que cuando la Biblia nos muestra los defectos y las virtudes de las personas en el pasado, es para mostrarnos que cuando una persona es escogida es la gracia de Dios que le escoge, no es que la persona no es sus características buenas lo que lo hace merecedor, sino que es la gracia de Cristo la que hace a esa persona merecedora de las promesas de él. No sé si tiene que comentar algo sobre la introducción.
Sí, me llamó la atención que um, en la parte final del sábado dice, en otras palabras, a pesar de todo lo que sucede, las escrituras relatan la historia de los patriarcas y su familia para mostrarnos que Dios es fiel en cumplir lo prometido y que lo hará a pesar de que a veces, al parecer, su pueblo haga todo lo posible para impedir ese cumplimiento. Y nada, eso me llama la atención porque creo que es algo que vimos la semana pasada con Jacob y lo volvemos a ver aquí ahora, de que el, uno se equivoca y ellos se equivocaron y quizá uno piense, bueno, Dios no lo va a poder utilizar o Dios no va a poder hacer su voluntad aquí, pero Dios torna todas esas cosas para bien y es emocionante ver eso y vamos a seguir viendo más. Y vemos también cómo Jacob ahora se enfrenta a su víctima de engaño, se enfrenta a Esaú. Quizá muchas de las cosas que a él le pasaron en este journey que él tuvo y, y quizás, bueno, no es un detour, pero quizá no era el plan de Dios exactamente que las cosas fuesen así. Y todo fue por resultado a lo que le hizo Esaú. Ahora él se enfrenta a esa realidad que quizá atormentó toda su vida adulta y se tiene que encontrar face to face ahora con eso y con el recordatorio de lo que hizo, todo. Entonces, creo que quizá era un momento donde todo salió a flote, sus emociones estaban a carne y piel, miedo, porque Esaú no lo iba a encontrar él solo, con 400 hombres, eso lo vamos a ver más allá adelante, pero Esaú no viene solo, Esaú viene con compañía y rápido. Entonces, no son claras las intenciones aquí y es un momento de angustia, el momento de angustia de Jacob y, y lo que sigue pasándole a este patriarca de Dios en su journey con Dios. Exacto. Y para comenzar, para entrar a la parte del domingo, vamos a entrar ya a la lucha con Dios. Y este título es muy interesante porque una de los episodios de la vida de Jacob más conocido precisamente es su lucha con Dios o con el ángel de Jehová, pero dice también que fue con el mismo Dios. Y vemos, aunque aquí no lo trata, como vimos la semana pasada, él estuvo con Labán, su suegro, que lo engañó muchísimas veces y Dios le dice que ya es hora de partir. Habían pasado ya 20 años, ya Jacob estaba 20 años en la casa de Labán, había trabajado duro por sus dos esposas, había sido engañado de todas las maneras posibles y ahora Dios le dice, vete. Y Jacob se va, pero tiene miedo de su hermano, porque como dijiste, ahora él tiene que enfrentarse a su pasado y su pasado no es nada bueno. Lo que él dejó en el pasado fue también una rastra de engaños y de traición y él tiene miedo. Y dice que, como tú dijiste, Esaú viene a encontrarlo con 400 hombres. Así que Esaú no venía en son de paz. Esaú no venía a saludar a su hermano. Esaú venía a vengarse. Y en el capítulo 32 de Génesis, vemos todo lo que Jacob intentó. Jacob envía una delegación y le dice, salúdalo y dile, salúdalo como Señor mío. Si recuerdas, una de las bendiciones era, o la promesa era que el menor Jacob serviría al mayor. Entonces, Jacob para suavizar el terreno, manda una delegación y le dice, que le diga, se dirija a él como mi Señor y a Jacob que diga de parte de tu siervo. Pero parece que Jacob, Esaú no se le ablanda el corazón y la delegación regresa y le dice, mira, no, tu hermano no entró, tu hermano no contesta nada. Y otra vez Esaú manda una delegación, Jacob, perdón,
como para decirte, mira, yo no vengo a reclamar la herencia, yo solamente vengo en son de paz, yo tengo vacas, yo tengo ganados. Y en el capítulo 32, versículo 15 o 14 dice que y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para Esaú. Y escuchen el presente que le dio Esaú. Así que ya Jacob era bastante rico porque le dice 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Los entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó primero diciendo, si Esaú primero te encontrare y te preguntare diciendo, ¿quién eres y dónde vas y para quién es esto que lleva contigo? Entonces dirá, es un presente de tu siervo Jacob. Otra vez Jacob se está poniendo como el siervo que envía a mi señor Esaú, y es aquí que vienen tras nosotros. Y así él fue enviando siervos con los presentes y le decían el mismo mensaje. Y Jacob, la esperanza de Jacob, como dije anteriormente, era que el corazón de su hermano se ablandara, pero ahí no había, el hermano no cedía. Y entonces aquí comienza la historia de él. Jacob se va a dormir y ¿qué pasa? El primero hizo, puso a su familia en forma estratégica. Primero dice que él tomó los siervos y sus hijos y lo puso delante. El hecho es que a Raquel y a su hijo lo puso en lo último. No sabemos por qué lo hizo, si fue por protección, si era porque era su favorita, si era porque su niño estaba era el más pequeño, pero conociendo a Jacob, esa era su esposa favorita y quizás su hijo favorito, y lo puso al final por si atacaban el principio, pues ella tuviera más probabilidad de escapar, podríamos decir eso. ¿Y qué pasa cuando él se va aparte? Me gusta que él se va aparte y él fue a orar. Él fue a pedir la protección de Dios y se quedó solo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí él tiene un encuentro con Dios. Pero él no sabía que era Dios. Al principio él no sabía que era No, Dios. un varón. Él pensaba que alguien lo estaba atacando y comenzó a defenderse. Y dice que dice que quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. O sea, él luchó toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó, y el muslo de Jacob mientras él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré hasta que no me bendiga. Así que ya Jacob sabía que ya él no estaba luchando con un ser humano, que él estaba luchando con el ángel de Jehová. Y me gusta aquí la comparación que hace, o la conexión que hace en el libro de Oseas. El libro de Oseas, el capítulo 12, los versos 3 al 4, me gusta porque aquí aclara qué era lo que Jacob le pasaba, y dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Aquí está hablando de Jacob. Eso fue lo que hizo Jacob cuando al nacer. Y con su poder, esto es como un poema que le están dedicando a Jacob, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Y aquí dice, lloró y le rogó en Betel, y le halló allí y habló con nosotros. Así que vemos que la lucha que Jacob tenía cuando él se dio cuenta que era un ángel, era una lucha
primeramente por el perdón. Dicen Patriarcas y Profetas, el capítulo 18, la noche de la lucha se llama, que Jacob, mientras luchaba con ese ángel, se dio cuenta de la gravedad del engaño que le había hecho a su hermano. Lo pudo ver claramente. Y él comenzó a luchar con el ángel, y cuando el ángel se dio cuenta, cuando él se dio cuenta de que estaba luchando con un ángel, él se aferró a ese ángel. Dicen Patriarcas y Profetas, la lucha duró hasta antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos sobrehumanos no habían obtenido la victoria en Cristo. El ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob, el patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo. Entonces, completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó, pidiéndole la bendición. Debía tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado. El dolor físico no bastaba para apartar su mente de ese objetivo. Su resolución se fortaleció y se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin. Y aquí dice que el ángel le rogaba que lo dejara, y ahí él le pidió, si no te dejaré hasta que no me bendigas. Y aquí dice que si eso hubiese sido un pedido jactancioso y presumido, Jacob hubiese muerto en el mismo momento. Pero como era un acto de confianza y fidelidad, Dios le dio lo que él pedía, la bendición. Y ahí es que ocurre la bendición de Dios. Es que él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob, que significa engañador. Y él le dijo, el ángel le respondió, ya no te vas a llamar más Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y lo ha vencido. Y eso para nosotros es algo que nos llena de gozo, el saber cómo Dios perdonó a Jacob de esa situación que tenía. Y también nos da un mensaje, la bendición de Dios es por gracia. Cuando Dios le da la bendición a Jacob, ya Jacob estaba imposibilitado para luchar. Ya él estaba herido. Pues sin embargo, su deseo de la bendición era tan fuerte que no fue ya su fuerza física lo que mantenía al ángel, sino era su deseo. Y Dios le dio lo que él pedía. Y él se dio cuenta en ese momento Dios fue que le dio la primogenitura. Así que ahí fue que Dios se la dio. Pero le dio el perdón y le dio la primogenitura. Así que volvemos a decir, las promesas de Dios son por gracia, no dependen de nosotros, no dependen de qué tan buenos somos o qué tan malas somos. Depende de que Dios no quiera dar la promesa. Es su gracia la que nos lo da. No sé si quieren mencionar algo de la parte del domingo. Sí. Bueno, me llamó la atención mucho el hecho de que, ¿verdad? Jacob organiza su familia y eso, pero él se va aparte, él solo. Eso me sorprendió mucho, y que él está ahí solo y ora y está hablando con Dios, y llega este varón y él está luchando. Y me gustó también que en esta ocasión, Jacob recibe la bendición por Dios y no por ningún hombre. No está a base de ningún engaño.
no esta base de alguien que no le quería dar la bendición en primer lugar, sino creo que esta es cuando él de verdad, verdaderamente recibe la bendición. Y creo que ya a este punto él está listo y entiende de que es algo que él no se puede ganar, de que es algo que él no tiene que robárselo a nadie, quitárselo a nadie, que no ha hecho nada para merecerlo, sino lo que se le está otorgando a él. Y creo que es bien correlativo con la gracia por nuestros pecados, que es algo que no nos podemos ganar. Y Dios se lo otorga a él. Y hay una cita que yo quería compartir, que creo que da a entender lo significativo que fue para Jacob recibir la bendición. En Patriarca y Profetas, déjeme ver, es en el capítulo 54, página 176, párrafo 3 en adelante. Dice que Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que él ansiaba, el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual, tener comunión con Dios como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Este era básicamente lo que le daba a él ese deseo de vivir, ese era su todo, ese era lo top que él quería lograr, lo que más él anhelaba. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Con secreto anhelo escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura espiritual. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Entonces, imagínense eso. Él estaba enfocado en eso, ese era en su enfoque. Si nosotros no enfocáramos así en obtener la bendición de Dios, ¿tú te imaginas si le pusiéramos ese empeño, si hiciéramos, como dice ahí ese párrafo, día y noche, en eso era lo que, eso era su fijación? Aquí dice, su ferviente apego por Dios, su negatividad dejarlo ir, describe un apasionado deseo de perdón. O sea, las palabras que usa el escritor aquí son palabras que denotan apego por Dios, su ardiente deseo, su apasionado deseo por Dios. O sea, son palabras que denotan que sus más, como dice el camino a Cristo, sus más ardientes deseos eran para Dios. Sus más ardientes anhelos, sus emociones más fuertes eran para Dios. Eso describe qué tan grande era el deseo que Jacob sentía. Y la pregunta es, ¿nosotros sentimos ese ardiente deseo, esa pasión, ese apego? ¿A qué están apegados nuestros sentimientos? ¿A qué cosas nosotros nos apegamos? ¿Nos apegamos a Dios o a las cosas de este mundo? Esas son preguntas que nosotros debemos analizar, o sea, tomarla como nuestra y hacernos un examen a ver cómo estamos nosotros. Sí. Y nada, eso me llamó mucho la atención. También me gustó que al final, cuando él recibe esta bendición, y en el versículo 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Seguía insistiéndole. O sea, al final, cuando él es bendecido y el varón se va, podemos ver a un Jacob solo, con la cadera cojeando, porque le disyuntó la cadera, y
saliendo el sol detrás de él. Y era como que, no sé, se sintió algo tan como que, I don't know, como una revolución interna que le pasó a él en ese momento con Dios y enfrentándose a su mayor miedo, que era enfrentar a Esaú y enfrentar lo que él había hecho. Um, y creo que enfrentar a Esaú, aunque le daba más miedo, no debió darle más miedo haberse enfrentado con Dios, aunque en el momento él como que no sabía, pero después sí supo. Y también me resultó interesante que se menciona la palabra varón en un contexto con un término de connotaciones especiales, como si fuese alguien divino. Dice que Daniel utilizó ese término al referirse al sacerdote celestial Miguel. También Josué utilizó ese mismo término con el príncipe del ejército de Jehová, a quien Josué llama Señor. Entonces, sí, él luchó con Dios. Era Entonces, Dios, era Miguel. era Miguel. Era Y Miguel. claro, no es que él fue más fuerte que Dios, of course not, No, pero era algo de que él, él quería eso, él lo quería tanto, y ahí se reflejó su pasión, en que no lo quería dejar ir, que no te voy a soltar, no te voy a soltar. Y así mismo no debemos soltar el brazo poderoso de Dios, no debemos soltar, nos soltamos muy fácil. Um, y, y también me gustó de que él fue perdonado y en ese perdón hubo un cambio a su nombre. Fue como una restauración a quien él era. Él parece que tenía que ser restaurado su identidad, como él se veía, como Dios lo veía a él antes de encontrarse con Esaú, que quizá era su mayor prueba en su mente. Y Dios hace este cambio en cómo él se ve y en su identidad. Y de Jacob, que es mentiroso, engañador, estafador, le nombra Israel, que dice aquel que vence con Dios, aquel que pelea con Dios, y y ganó vence, y y vence. vence. Entonces es con connotación de victorioso. Tú eres victorioso. Tú eres victorioso, ya no eres un engañador, ya no eres un estafador. Me Y cambió todo. sí, ese cambio de identidad, y creo que es reflejado a lo que Dios quiere hacer con nosotros, de cambiar nuestra identidad, cambiar nuestro ADN, nuestro nombre de pecador a hijo de Dios. Amén. Eso lo vi así. Amén. Exactamente. Y Jacob comprendió también que no era ya con su fuerza, que era con la fuerza de Jehová que él iba, que era la Amén, gracia, amén, o sea, que era un amén. regalo, que la bendición era un regalo, que Y solamente lo que lo hizo merecedor de la gracia fue su ardiente deseo. Esa lucha no era quizá, era una lucha física, pero ¿quién va a poder contra Dios? Lo que mantenía a Dios aferrado era el deseo de Jacob, era ese anhelo que él tenía, no la fuerza física. Y aquí nos invita. ¿Cuál ha sido la experiencia en lo que respecta a la lucha con Dios? ¿Qué significa hacer esto y por qué a veces es tan importante que tengamos ese tipo de experiencia? ¿Por qué cosas nosotros luchamos? ¿Qué nosotros le ponemos la atención? ¿Cuál es, como dije ahorita, cuál es nuestro más ferviente anhelo? ¿En qué ponemos la pasión? ¿En qué ponemos el deseo? ¿Qué es eso? Si eso no es Dios, entonces hay que reconsiderar las cosas, porque realmente debe ser Dios y de vez en cuando debemos no luchar con la fuerza, sino expresarle a Dios eso. Si no me bendice, no te dejo ir. No te dejo ir hasta que tú me bendigas. Así que eso es bien interesante. Y aquí en la parte del lunes, finalmente los hermanos se encuentran, pero ta, ahora ta, Jacob ta. es un hombre diferente. Como tú Sí, dijiste, va cojeando, está incapacitado, Dios lo incapacitó, pero su corazón estaba totalmente renovado. Ya quizás ese miedo, esa angustia que él tenía de no saberse perdonada, ya él no lo tiene. Ya él sabe que Dios lo perdonó, pero ahora tiene que buscar el perdón de su hermano. Dios lo asterisco ahí, muy perdonó, importante. pero él necesitaba buscar el perdón de su hermano, el cual él había agraviado. Así que eh, aquí Peniel se llama, ahorita él estaba en Betel, que era la casa de Dios, que fue donde él estuvo el sueño, o sea, se encontró con Dios 2 veces en el mismo lugar.
y ahora está en Peniel, que se llama Rostro de Dios, donde el lugar donde estuvo esta experiencia con Dios. Jacob avanza ahora para encontrarse con su hermano después de 20 años. Y Jacob lo ve acercarse con 400 hombres. Como dijimos ahorita, él no venía a saludar. No venía a decir, hello, how are you? ¿Cuánto tiempo, mi hermano? No, él venía a vengarse. Entonces, en Génesis, ya estamos en Génesis 33, dice, ¿cuál es la implicación de esta conexión con respecto a nuestra relación con Dios y respecto a nuestros hermanos, sean quienes fueran? Porque aquí dice que en Peniel, Jacob ve a su hermano y dice que lo ve como el rostro de Dios. Él ve a su hermano y en su hermano ve el rostro de Dios. Yo creo que sí, yo creo que Dios se apoderó de Saúl. Tuvo que haber sido algo así. Sí, es que Saúl lo vio, dice que él lo vio todo su sufrimiento y eso fue lo que conmovió su corazón y lo llevó a perdonarlo. Y realmente aquí, como Jacob se acerca, es bien interesante porque él se humilla ante su hermano. No 7 solamente veces se arrodilla. 7 veces, y eso tenía un significado, 7 veces eran las 7 bendiciones que el padre le había dado o que él se había robado de su padre. Era como él estaba revirtiendo. Sí, como que te las devuelvo, yo te las Te las devuelvo. devuelvo. Y dice que se inclina 7 veces y le dice mi Señor, que eso significaba como el padre le dijo, que las naciones se inclinarán ante él, ante Jacob. Las naciones era Jacob, porque Jacob era el padre de naciones y se estaba inclinando ante él. Y le dice, mi Señor. Y se supone que el menor serviría al mayor, así que él le está dando todo, le está dando la bendición a su hermano. Le está respondiendo 7 veces lo que le había robado. ¿Te acuerdas de eso alguien del Nuevo Testamento? Al pequeñito, a Pedro. Zaqueo, si te he engañado, a Zaqueo. Sí. Si yo he engañado en algo, 7 veces puedes responder, porque se supone que el perdón no solamente es pedir perdón. Cuando uno perdona, tiene que restituir. O sea, cuando uno pide perdón, tiene que restituir lo que quebrantó. Y eso era lo que estaba haciendo Jacob. Jacob estaba restituyendo aquello que había roto. Sí, yo quería compartir de que nosotros debemos tomar esto como una lección a la hora de pedir perdón. A veces uno piensa que pedir perdón desde la casa en oración con Dios ya es suficiente. Y en algunos casos, en la mayoría de casos, cuando le hacemos un mal a alguien o afectamos a alguien, y a veces si ese hecho es algo público incluso que ya afecta a otras personas al escucharlo, es bueno nosotros humillarnos y restaurar ese daño que hemos hecho, restaurarle a la persona la pérdida que quizá tuvo o ser proactivo en de verdad tratar de restituir el daño hecho y de admitirlo. Y sí, Dios nos perdona, pero esto es parte del perdón y creo que es algo que no se practica mucho por el orgullo. Exacto. Sí, cuando una persona pide perdón, tiene también que restituir si ha dañado algo, no simplemente decir perdón y ya, y tú me tienes que perdonar y ya no. Hay que restituir lo que se ha perdido. Y eso es muy interesante lo que tú llamas aquí. Yo también quería llamar la atención que Esaú hacía 20 años de lo que había pasado y todavía Esaú tenía rencor en su corazón, todavía él estaba planificando la venganza. ¿Qué tipo de persona guarda un rencor por 20 años? Eso es demasiado y eso nos da una lección a nosotros. A veces es difícil perdonar, pero hay que perdonar, porque cuando nosotros no perdonamos, al que nos hacemos daño a nosotros mismos. El daño, me imagino que ese corazón de Saúl para él también fue una liberación, el perdonar a su hermano,
O sea, fue una liberación para los dos, tanto para Esaú, que guardaba esa carga tan grande en su corazón, y para Jacob, que guardaba la carga de no saberse perdonado. Ambos fueron liberados en ese momento. Y realmente guardar récord no es bueno perdonar. El perdón es divino, dice que errar es de humano, pero perdonar es divino. Y cuando uno perdona, vuelvo y digo, se libera de la mente, se libera de la carga. Y yo no digo, mire, perdonar no es olvidar lo que sucedió. Si hay un olvido, un olvido emocional, cuando uno perdona, ya no siente, no se siente herido. No quiere decir que uno va a olvidar el hecho, pero ya no lo recuerda con dolor ni con angustia. Y también tampoco quiere decir que ahora si alguien, un ejemplo como Jacob, si hubiese perdonado a Labán, él no tenía que volver donde Labán para seguir siendo engañado, simplemente lo perdonaba y seguía su camino. Uno a veces cree que perdonar quiere decir que si una persona te hizo daño, tú vas a seguir como antes, la relación va a seguir como antes, y no es así, porque el perdón no cambia a la otra persona. El perdón lo que hace es que te libera de un sentimiento que no es bueno. Y entre más uno guarda ese sentimiento, peor le hace a uno. Así que hay que entender el perdón a la vista de Dios. Si Dios no perdonó, nosotros debemos olvidar emocionalmente a quien nos dañó. No sé si quieres seguir. Eso fue un entre paréntesis. ¿Qué va la lección? Claro está. Sí, sí, es importante y vemos que en este caso se cumplió ese ciclo completo de que él se busca el perdón, Dios lo perdona, Dios lo restaura a él, restaura su relación con Dios, aunque sí tenía una relación con Dios anteriormente a este encuentro, pero ahora Dios Dios se enfoca en esta parte que todavía no se había sanado por completo en la vida de Jacob. Y es una oportunidad para sanar. Entonces, lo restaura con Dios, lo restaura a Jacob con él mismo, cambiándole su identidad, cambiándole ese estigma de, tú eres el estafador, no, tú eres el victorioso. Y también lo restaura con su hermano, de que ahora tú vas a poder liberarte de esa carga de que, Esaú me odia, o Esaú anda por ahí preparando una venganza, preparando matarme, no puedo volver a ver a mi padre o a mi tierra. Eso necesitaba pasar. Y cuando Dios orquesta eso en nosotros, es un full circle. Entonces el perdón no nos excluye de las personas que fueron víctimas de nuestro acto, sino que nos impulsa hacia restaurar lo que hicimos mal y respetar si esa persona quiere tomar distancia por seguridad o por cualquier razón. Pero ya la situación se arregla o se maneja. Y otra cosa que me gustó es el hecho de que es Dios que le dio la bendición y ya él es bendecido por Dios. Él no necesita la bendición de Isaac. Él no necesita la bendición de nadie más. Y creo que él entiende eso, es Dios que me la tenía que dar, le pertenecía a Dios. Yo no tengo que defenderme, yo lo que tengo que confiar en Dios. Y aquí él enfrenta a su quizá peor miedo, cojo, que creo que Dios también permitió eso como que para que, by the way, vas a estar cojo y no vas a poder hacer nada. So, tú vas a tener que de verdad confiar en que yo te voy a salvar de esta. No importa cuánto te organice los niños y a las esposas y todos los regalos que tú mandes y todo eso. Al final, yo soy el que va que te a va a solucionar, sí, el que te va a liberar de esa situación y de esa angustia. Entonces, al él ver la cara de Saúl y ver cómo Saúl los recibe, ese embrace, él ve, oye, esto es un milagro, esto es Dios, es algo divino. Y también me gustó eso, pensé un poco en la primogenitura también, y en el aspecto de que para Jacob la primogenitura, lo más importante de la primogenitura era el aspecto espiritual. Para Esaú era el aspecto monetario, era el aspecto físico.
Y Hay una el cita poder, él quería el poder también. Cuando decía reinos se van a inclinar ante ti, él quería eso también. Él no, Esaú no entendía de qué se trataba la primogenitura. Eso era. Él quería. sí. No, adelante, sigue. No, no, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Quería compartir esa cita que va acorde como con lo que Saúl se imaginaba, con cómo él veía la primogenitura. En lo que tú buscas la cita, Sí. quiero mencionar o quería abundar en lo que dices, que él se da cuenta que el perdón de su hermano, él no lo logró ni con los regalos que le envió y con todas las palabras bonitas que le dijo, sino que el perdón de Saúl, él lo tuvo por gracia, porque Dios fue que puso esa semillita del perdón en el corazón de Saúl. Nada de lo que él pudo hacer lo logró. Así que una vez más, primero Dios lo salva de Labán, porque Labán también venía con malas intenciones y Dios se le aparece en un sueño a Labán y le dice, mira, no lo toques. Y ahora Y es con... cuidado como tú le hables, cuidado como Exacto, tú le hables a mi siervo, cuidado. exacto. Y ahora por segunda vez es con Esaú. O sea, que Jacob se da cuenta que el que lo defiende es Dios, es por gracia, todo es por gracia. La preservación de su vida es por gracia. Y todo lo que a él le pasó, todo lo bueno que le pasó fue por gracia también. Ese es el mensaje de esta lección, la gracia de Dios. ¿Encontraste la cita? Sí, 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 aquí mismo la tengo. Eh, ok. Isaac presentó a sus hijos esos privilegios y condiciones de la primogenitura y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía el derecho a la primogenitura. Eso es Patriarca Profetas, capítulo 54, página 176, párrafo 1. Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía No, inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto, hacer lo que le daba la gana. Como dicen en Puerto Rico, él quería vivir al garete. Eso era. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad limitada, de su vida indómita y errante. Una vida que nadie lo dominaba y que él errante porque cualquier deseo lo movía para acá, para allá, para allá. No tenía un rumbo, andaba sin rumbo porque sus deseos era lo que lo controlaban a él. exacto. Y Quiero eso me llamó la atención. Me llamó la atención eso porque tú puedes ver que eso fue lo que él obtuvo de la primogenitura, si tú te fijas, porque él obtuvo los bienes de su sí, papá. la riqueza la obtuvo. Eso Sí, fue lo que él obtuvo. Y fíjate que a pesar de que él obtuvo todo eso, no se vuelve a escuchar nada bueno de Saúl. Nunca se escuchó casi cosas buenas, pero no se escucha nada bueno. Él se vuelve Edom, que fue una nación que persiguió a exacto. los israelitas. Más de Jacob, Israel ahora, él anhelaba la parte espiritual y eso es lo que él buscó y se aferró. Eso fue lo que él obtuvo y Dios le dio y le multiplicó riqueza. Él proveyó esa parte económica. Señores, lo más importante es la bendición de Dios. Aquí otra lección de que lo más importante no es como que ese miedo, esa cosa la estabilidad económica o lo que es. No, si uno busca la bendición de Dios, esto es otro ejemplo de eso. Dios provee. Dios le Exacto. dio riqueza a Jacob de nada, de Labán, de los engaños. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso es una Amén. promesa que Dios dice y quiero decirle, Dios le da riqueza a las personas que puedan manejarla. Si usted no puede manejar las riquezas, si las riquezas lo van a alejar de Dios, Dios no le va a dar riqueza porque
lo van a alejar de Dios. Eso también esa parte también hay que entenderla. Pero sí Dios promete que Él va a suplir sus necesidades. Así que no hay que tener miedo por eso. Y aquí nos dice una pregunta. Dice, la experiencia de Jacob de recibir el perdón en Peniel, que se llama el rostro de Dios, porque él vio el rostro de Dios en su hermano, se repite ahora en la experiencia de perdón de su hermano a el que identifica como si hubiese visto el rostro de Dios. Y él vio el rostro de Dios en su hermano porque su hermano lo liberó de una carga. O sea, el perdón de su hermano lo liberó de una carga muy grande que él tenía en su corazón. Y aquí dice que es aprendido acerca de la gracia por la manera en que los demás, además de Dios, se han perdonado. Realmente sí, cuando una persona te perdona, pues uno siente un alivio. Es un proceso, como tú dijiste, de dos partes y ayuda a sanar emocionalmente, porque el no pedir perdón crea un malestar emocional muy grande y también bloquea de cierta manera la comunicación con Dios. Así que es muy importante pedir perdón si uno ha agraviado a alguien y recibir perdón si uno es el que ha ofendido. Pero si uno ha ofendido, uno tiene que pedir perdón, no esperar que la otra persona te perdone a ti, sino que tú tienes que ir y pedir perdón. Así que tiene que haber una manera y restituir lo que se ha perdido. Así que es muy importante el tema del perdón. Y el martes, yo sé que esto te va a... La violación de Dina. La violación de Dina. Y aquí comienza la historia de Jacob. Las consecuencias de esa pasividad que tuvo Jacob con sus hijos, digo yo, y que tuvo Lea con sus hijos, porque Lea realmente se enfocó en otras cosas que no eran los hijos. Y yo quiero discutir un poquito sobre eso. En un punto de vista, dado la situación que pasó aquí en Texas, me trajo aquí a abrir la mente a una situación que ocurre cuando los padres descuidan a los hijos. Y no sé si tú quieres decir algo sobre eso, pero... Bueno, ¿qué te digo? Yo tengo mixed feelings about this, porque mira, mis mixed feelings van respecto a esto. No condeno mucho a Simeón y a Leví, como que en cierto punto la parte de mí estaba como que destruyen la ciudad, que me está... entonces era como esa parte mía de humana, ¿verdad? Era como que justicia, pero al mismo tiempo como que, oh my goodness, ellos dos mataron toda una ciudad con dos espadas. ¿Qué tipo de hombre eran eso? ¿Qué tipo de crianza? ¿Qué rayos pasó ahí? Eso nunca lo hubiese hecho José y Benjamín, ¿no? Entonces como que comencé a comparar y la maldad de Rubén y todas estas cosas, aunque eso es más adelante lo de Rubén, pero enfocándolo con Simeón y Leví, dos hombres destruyeron a una ciudad completa. Está bien que ellos se habían circuncidado y era el tercer día, ok, eso le da una ventaja, pero como quiera, dos hombres, eso como que ¿qué tipo de hombre eran eso? Eso fue, me turbó eso un poco, pero también me gustó, entonces era como que... Estamos en el capítulo 34 y para beneficio de los que no conocen la historia, Jacob tuvo una hija con Lea. Él tuvo 6 hijos y una hija que se llamó Dina. Y dice que esta muchacha salió con unas amigas a Canaán, a un pueblo de Canaán que se llamaba Siquén, a una fiesta. Y en un hijo de los príncipes que se llamaba Siquén también viola a Dina, pero también se enamora de ella luego. Y si analizamos una cosa, ¿qué hacía esta muchacha en esa ciudad que Dios le había prohibido determinantemente que no se juntara con los cananeos? Esta chica era una adolescente, quizás 13 o 14 años era lo que ella tenía como mucho. ¿Qué hacía ella en ese lugar? En una fiesta pagana. ¿Cómo sus padres la dejaron ir a ese lugar?
eso es para pensar. O sea, no solamente... O si acaso si la dejaron, que no si se la había dejaron. ella ¿O qué escapado. clase de muchacha, exacto, si se escapó, qué clase de muchacha era que se escapa de sus padres y van donde yo estoy segura que le habían prohibido ir? Así que yo no justifico una violación, pero me llama la atención esa parte que ella hacía ahí. Y aquí es que yo quiero mencionar algo que yo saqué. Vuelvo y digo, por lo que ocurrió aquí en Texas, la masacre que ocurrió, el perpetrador de esa masacre era un muchacho de 18 años. Eso me llama mucho la atención. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, de una vez preguntan, ¿qué pasó en el hogar de ese muchacho? ¿Cómo era el hogar de ese muchacho? Que llegó a ser algo tan horrible. Y yo quiero mencionar aquí, yo sé que esto no va por la lesión, pero realmente yo siento que debo decir esto. Aquí mencionan a 3 hijos de Jacob por nombre, los demás no lo mencionan. Como dijo Chambeli, ¿qué clase de muchachos eran estos? Que 2, Simeón y Leví, este era el segundo y el tercer hijo de Lea y Jacob, de Jacob y Lea. Primero, me llama la atención que van donde Jacob y le dicen, mira, tu hija fue violada, y él no hace nada, se queda callado. Pues él se cayó. Ojo. No, pero él se cayó. Pero él se cayó de que se cayó en silencio o que se cayó al piso. Hay un versículo que No, dice en Génesis 34:5. él mantuvo el silencio. Entonces, cuando regresan los hermanos del campo y se enteran de lo sucedido, ellos son los que toman la situación en sus manos. No fue Jacob. Jacob no actuó. Lo podemos leer. Déjame ver. Pero yo, mira, en el 34:5, pero yo, Jacob, que Siquén había mancillado a Dina su hijo, y estando sus hijos con el ganado, o sea, ellos estaban en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y entonces cuando vienen los muchachos, que esos muchachos eran salvajes, le dice, y los hijos vinieron del campo, y cuando lo supieron se entristecieron, los varones se enojaron mucho porque hizo vileza a Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Y son los hijos de Jacob, no es Jacob, lo que comienzan a negociar, o sea, lo que resuelven la situación, y le dicen a Hamor, él le pide que le dé a su hija porque el muchacho se había enamorado de la muchacha, y ellos le dicen que no porque no se pueden casar con incircuncisos, y le dan la idea con su segunda intención. Estos muchachos se criaron mirando a sus abuelos y a sus tíos, que eran unos engañadores, y eso fue lo que aprendieron. Las trampas ahí, las trampas. Y le dice, ok, circuncídense todo, y la obsesión, porque eso no era amor, la obsesión de Siquén era tan grande por Dina. El amor no hace daño. Eso fue, él se obsesionó por esta muchacha, la obsesión sí hace daño. Él hizo que toda la ciudad se circuncidara, y estos 2 muchachos, Simeón y Leví, mataron una ciudad completa en venganza, y no solamente eso, sino que los demás hermanos saquearon, robaron, hicieron de todo. Y uno dice, ¿qué tipo de crianza? Si nosotros traemos esto al tiempo de ahora, ¿qué significaría que 2 hombres, esas ciudades no eran ciudades grandes, pero vamos a decir que tuvieran 1000 habitantes, por ser conservador, una cifra conservadora, ellos mataron 1000 personas? Aunque como tú dices, ellos estaban circuncidados por el dolor y qué sé yo, pero ¿qué tipo de persona, si lo hubiésemos traído aquí, esos son asesinos en serie? Eso era peor que asesinos en serie. Era sí, pero tía, pero en ese eso no tiene defensa.
Pero, por ejemplo, mira, David mató mucha gente, que creo que en ese tiempo ellos tenían, lo criaban con esa mentalidad de que tenemos que defender a nuestro pueblo. Creo que No, esa era la pero mira, mentalidad, no como que matar, por el gusto. David mató en guerra. Esto no era una guerra. Ellos podían haber ajusticiado a Siquén, Así que es cierto. al culpable, pero ellos acabaron con la ciudad. Y primero lo engañan, lo que ellos habían prendido al engaño, y después de que lo engañan, entonces lo matan. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque no me puedo quedar con esta. Yo busqué los significados de los hijos de Lea. Oh my Y gosh. Trauma. tengo un punto aquí. Double homicide. No, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto. Los significados de los hijos de Lea. Primero, Rubén, que era el primogénito. Y vamos a ver lo que hace Rubén después, porque en esta lección vamos a ver lo que hace Rubén. Ha mirado Jehová mi aflicción, por tanto me amará mi marido. Segundo, Simeón, que fue uno de los perpetradores de esa masacre. Por tanto, oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también a este. Tercero, Leví. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz a 3 hijos. Judá es una excepción a ese patrón que ella lleva. Esta vez alabaré a Jehová. Isaacar, que fue el quinto hijo, que fue, ella obtuvo la atención de Jacob alquilando cuando obtuvo el alquiler, o sea, el muchacho Ese fue el Rubén, hijo del alquiler. ese fue el hijo del alquiler, o sea, el muchacho le lleva una fruta a su mamá y ella no quiere la fruta, ella lo que quiere es el marido. Y yo sé que esos muchachos vieron eso, lo que pasó, y alquila el marido y dice, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso lo llamó Zabulón, lo llamó Isaacar. ¿Tú entiendes lo que significaban los hijos? Zabulón, que fue el último, dice, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado hijos. Todo giraba en torno, o sea, los hijos de Lea eran instrumentos de Lea para llamar la atención de su marido. No eran individuos a quien ella iba a cuidar y amar. No sé si lo cuidó y lo amó. Todo eran instrumentos para que, o sea, lo que único que estaba en la mente de Lea era que el marido le hiciera caso. Y fíjate, el producto, y no estoy hablando de la gracia, estos son los descendientes, o sea, estos son, de aquí vino el pueblo de Dios, pero quiero traerlo aquí a la parte humana. ¿Cómo esta mujer se enfoca tanto en el marido que se olvidó de los hijos? O sea, para ella, los hijos eran instrumentos para obtener la atención del marido. Y quiero leer en Mente, Carácter y Personalidad el capítulo 16. Perdonen porque lo quería guardar y no lo guardó y no lo guardé. Lo que dice aquí en Mente, Carácter y Personalidad de la escritora Elena G. de White, la sierva de Dios, dice, influencias prenatales. ¿Tú sabes que el feto siente lo que siente la madre? Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es algo de poca importancia, pero el cielo no lo considera así. El mensaje enviado por el ángel de Dios y reiterado con mucha solemnidad merece que le prestemos mayor atención. Toda mujer
a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente un espíritu feliz, alegre y contento, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido, se verá resarcida 10 veces en la fortaleza física y moral de su hijo. Esto no es todo. Ella puede acostumbrarse por hábito a pensar animosamente y así alentar una condición mental feliz como alegre que será el reflejo de su propio espíritu sobre su familia. Su propia salud física será mejorada. Y así sigue hablando que cuando la madre tiene un carácter lóbrego y triste, y como Lea, que era enfocada al marido, no en lo que ella iba a tener, no era en darle amor a sus hijos, los hijos salen con problemas de moral. Y no puedo leer, pero voy a poner en los comentarios este capítulo 16 para que lo lean. La que están pensando en ser madre, cojan esto muy, dice, sí, déjame, los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia en el legado que le da al niño. Si permite que su mente se espacien en sus propios sentimientos, como hizo Lea, que lo único que quería era que Jacob le pusiera atención. Si cede al egoísmo, lo que ella hizo, en vez de pensar ya en el hijo que tenía, lo que estaba pensando era que Jacob me ponga atención. Y si es malhumorada y exigente, la inclinación de su hijo testificará de este temperamento. Así muchos han recibido como legado tendencias al mal casi invencibles. Wow. Y este estudio, esto lo escribió la hermana White en los 1800, pero hay un estudio de una universidad en California y de otras universidades que dicen exactamente lo mismo. Entonces, entendemos por qué estos muchachos todos, excepto Judá, que fue, esto lo vamos a ver más adelante, pero Judá era el cuarto hijo y él fue que recibió la primogenitura. Porque los primeros 3 hicieron barbaridades y no la pudieron recibir. Y el único nombre que significa algo fuera de que el marido le ponga atención, sino alabaré a ella y Dios. Exacto, fue Judá. ¿Ven la conexión? Esto es increíble. Y si tuviera más tiempo, explicara más, pero no hay tiempo. Así que vamos a ver, pero recuerden, Simeón, que era el segundo, y Leví el tercero, matan a la ciudad y todos los hermanos la saquean. Y Dimna, ¿qué hacía Dimna en ese lugar? ¿Por qué no cuidaron a esa muchacha? Irrelevantemente de que la violaron y qué sé yo, pero ¿qué hacía una jovencita en ese lugar? Eso es para preocuparse. Y aquí el enfoque que le dé el escritor es algo. Yo traje eso porque están pasando tantas cosas. Los jóvenes se están matando. El enemigo está detrás de los niños y de los jóvenes. No es de que la agenda del enemigo es que no tengan hijos. No, la agenda del enemigo es que tengan hijos, que no sean educados, que no sean preparados y que hagan las barbaridades que hizo ese muchacho aquí en Texas y otros, porque si tú ves esas masacres que suceden, son muchachos escolares que matan a sus compañeros. Tú sabes lo que un muchacho de 18 años matara a sangre fría a 21 personas, entre ellos niños pequeñitos, eso es desgarrador. Cuando uno ve las fotos de esos niños, ¿quién puede hacerle daño a un niño así indefenso? ¿Qué mente es esa? Y eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con los hijos? Hermanos, no es tener hijos, es cómo se tienen a los hijos. Si hay un ambiente para crear esos hijos y no es solamente lo económico, es educación. Y educación no es ir a la escuela. Es lo que se le inculca, qué carácter se le está inculcando a esos niños. Esos niños, ¿quién lo está criando? Lo está criando la televisión, los videojuegos. ¿Saben que los videojuegos, en mi vida yo nunca he jugado videojuegos, gracias a Dios? Yo
crecí en un lugar donde nosotros lo que hacíamos era subirnos a los árboles y jugar. Eso de mirar televisión, yo miré televisión ya cuando yo era una adolescente. Nunca jugué videojuegos, pero tuve los videojuegos de ahora y es el mismo que usan para entrenar a los militares que van a la guerra, porque yo he visto los videos que usan para entrenar a los militares y es igualito. Así que, hermanos, cuidan a sus hijos y lo que van a tener hijos, no solamente piensen en tener un hijo. Es bonito tener un hijo, pero un hijo no es un muñeco, ni es un juguete, ni es para que te dé cierto sentido de realización. Un hijo es un individuo que tú debes criar para el reino de Dios, y criar un hijo en el reino de Dios, tú tienes que estar preparada espiritualmente desde la concepción de ese hijo, desde antes de la concesión, y escoger bien quién va a ser el padre y la madre de ese hijo. Así que lo siento, pero esto va con la lesión y va con lo que está pasando. Ya Sí, eso fue. no, eso es excelente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy importante hablar de eso y que hay que inculcar. Y si tú ves, Jacob tenía esa inclinación hacia Raquel, pero si tú lees quién fue José y Benjamín, pero Benjamín era más chiquitito, pero ¿quién fue José? De lo que salió José, tú sabes, ese backbone, esa relación con Dios, ese poder de soportar y honrar a su Dios, de no deshonrarlo, ese self-control, ese control propio, de no tocar a la esposa de Faraón. Oye, eso fue Raquel que se lo inculcó. En algún momento ya Raquel, cuando estuvo ya más preparada, Dios le permite tener ese hijo, y ella inculca cosas buenas en ellos, porque tú ves que hasta en las bendiciones que Jacob le da a sus hijos, a ellos lo menciona bien, los menciona con alabanza, más a los otros le dice cosas buenas, pero también le tira las cosas que no están o que no estaban haciendo Sí, bien. porque todos los hijos de Jacob hicieron barbaridades. O sea, no es que ellos eran, y ahí también se menciona la gracia de Dios. Dice en la lección del martes, en la pregunta de abajo, dice, en estos relatos, una vez más, vemos el engaño, la decepción, así como también actos de bondad y gracia. ¿Qué nos dice eso acerca de la naturaleza humana? Que la naturaleza humana esté de continuo al mal, pero también si nosotros no alimentamos, si las madres desde el vientre no hacen lo posible para que esa naturaleza humana sea manejable o sea menos mal, lo que están haciendo ahora, o sea, este tiempo es el tiempo el que dijo Jesús cuando lo llevaban a la cruz. Le debo la cita, pero Jesús dijo, no lloren por mí, sino lloren por sus hijos, porque en los últimos días bienaventuradas son las que no tienen hijos, porque lo que vendría no iba a ser fácil. Y eso es lo que estamos viendo. No solamente estamos viendo cómo niños matan a niños, sino todas las barbaridades que se están perpetrando en este momento, y todos son contra los niños. El espíritu de profecía dice que en los últimos tiempos el enemigo se iba a ensañar contra los niños y que iba a engañar a los padres para que tuvieran hijos que no fueran preparados para el reino de Dios, y eso lo estamos mirando. Y de verdad, esto hay que hablarlo, hermanos, porque nosotros tenemos la información y no podemos estar callados. Si vemos cada vez que hay uno de estas cosas, preguntan cómo él era el hogar de esa persona, cómo creció ese niño. Porque la gente de afuera sabe eso. Y nosotros los adventistas del séptimo día tenemos esta información que se escribió en los 1800, hace muchísimo. Es más, en la Biblia se dice, cuando iba a nacer un niño que iba a ser, cuando nació Juan el Bautista, que le dijeron, no beba sidra, no beba vino, o sea, cuídate tú, madre, cuídate, cuida tus emociones, cuida lo que tú piensas, tienes que estar sana mental, emocional, físicamente. No es simplemente tener un hijo, es saber que eso es un individuo que va a impactar la sociedad para bien o para mal. Y no es, no, ese Y problema dedicarse, mío.
y Y dedicarse a dedicarse a la crianza de ese niño, porque exacto, siendo honesta, es todo estilo fábrica, es tener un niño y exacto, ponerlo en un en un daycare y que daycare. te lo críen ahí, y que te lo críen después en kindergarten y que te lo críen en un sistema que sabrá Dios que le meten en la cabeza y después salen todo trastornado. Entonces ya es otro Exactamente. tema ahí de crianza al niño, pero No, que la decisión de tener un hijo no es solamente una decisión de una persona, sino que esa decisión va a afectar a una sociedad. Así que hay que tener cuidado que nosotros, qué se está trayendo a la sociedad. Si es para beneficiar positivamente o para negatividad de dañar. la sociedad, porque de verdad para negativo no se necesita nada más. Ya, vamos a la Sí, parte del miércoles, porque si seguimos sí, vamos a aquí, seguir. esto es un tema a mí que a mí me apasiona. De verdad, yo soy defensora de los niños, yo soy defensora de cualquier persona que no se pueda defender. La idolatría predominante. Y aquí vemos en el capítulo 34:30 al 35:15 que esta gente tenían un montón de ídolos. Eran idólatras. Sí, están los ídolos que saquearon de la ciudad, me imagino que ahí habían ídolos, y están los ídolos que se robó Raquel de Labán también. Y sabrá Dios si habían otros por ahí Y ellos escondidos. tenían sus propios ídolos. Y aquí dice, cómo con esto que sucedió, qué lecciones podemos aprender de la verdadera adoración. Aquí se nos dice que Jacob o Israel se da cuenta de lo que sus hijitos hicieron y tiene que salir corriendo. Y Dios interviene y infundió el miedo en las naciones vecinas, porque imagínense que esas naciones hubiesen, Dios no interviene, hubiesen destruido a esta gente, porque eran naciones, eran muchas naciones, pero ahí Dios otra vez su gracia interviene. Y dice que luego de eso, de que los regañas y, o sea, no basta que Jacob agarrara a sus hijos y se fuera lejos de la influencia de Canaán, sino que Jacob limpia el campamento porque los ídolos estaban dentro del campamento. Así que no basta simplemente separarnos del mundo, sino que hay que limpiar la casa también. ¿Qué hay en nuestra casa que nos está alejando de Dios? Eso hay que pensarlo. ¿Qué son nuestros ídolos? Y un ídolo no es un muñeco que uno adora. Un ídolo es todo lo que uno pone delante, o sea, todo lo que uno pone por delante de Dios es un ídolo, sea lo que sea. Por si nosotros tendemos a pensar, no, pero ellos tenían ídolos, eran idólatras, nosotros ya no tenemos ídolos, pero sí tenemos ídolos. Cualquier cosa que sea una adición para nosotros, que vaya, que lo pongamos por encima de Dios, eso es un ídolo. Y hay que limpiar la casa, hay que limpiar el campamento, porque a veces la influencia del mundo la tenemos dentro de la casa, así que hay que limpiar la casa. No sé si tiene algo que mencionar. Sí que me gustó esto porque uno puede ver esta situación donde de nuevo la maldad exterior del ambiente recarga esa experiencia bonita que ya estaba teniendo Jacob. Jacob se estaba acomodando en este lugar, había paz, había tranquilidad y de repente sale toda esta maldad a flote otra vez, este conflicto. Y Jacob tiene que irse a otro lugar. Y podemos ver cómo Dios lo busca y Dios está ahí a pesar de las cosas que pasaron. Y me gusta eso, en este momento donde hay esta matanza, donde cae otra vez temor en Jacob de que, óyeme, ahora estas naciones alrededor mío me van a atacar, nos van a matar, miren la maldad que ustedes han hecho, la que han traído acerca de mí. Y Dios le dice que se vaya de allí y lo guía a dónde ir. Él sabe que él va a encontrarse con Dios y él decide limpiar del campamento cualquier cosa que no va acorde con Dios. Y también me llama la atención que menciona los zarcillos, son las prendas.
que por lo general es un tema de controversia hablarlo, no lo voy a mencionar mucho, pero solo que sí me llama la atención de que en este momento hasta las prendas son puestas fuera y se abandona eso, se deja eso en Siquem, en el lugar que pasaron todas estas atrocidades. Se dejan allí esos ídolos abandonados allá. Creo que también es significatorio cuando Dios te quiere sacar de un lugar y tú dejas esos ídolos, esas cosas que te alejan de Dios atrás en ese ambiente donde tú estuviste amarrado por el pecado y te quiere llevar a un lugar limpio, a un lugar aparte, a un lugar donde Él se quiere encontrar contigo. Veo simbología del cielo, veo simbología de que Dios, de la tierra prometida con Israel y de nosotros, la tierra prometida en la tierra nueva, de que cuando Dios nos quiere llevar al the next level, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Oh, yes. Y no aferrarnos a eso, aferrarnos a Dios. Y ya a este punto Jacob, su enfoque es Dios. Ya él, no importa lo que pase, mira, si viene Saúl, si me amenazan, si estos hijos, mira lo que hicieron, ya él, su enfoque es Dios. A mí nadie me va a quitar mi enfoque. Y él está permitiendo que Dios permite caer las cosas en su propio lugar, porque él ya sabe que su confianza y su dependencia está en Dios, que es Dios que está a cargo de las cosas. Y aunque las cosas se tornen mal y pasen cosas fuera del control de uno, que son negativas, que son malas, Él se refugia en Dios y Él no se turba, Él no comienza a manipular o a volverse loco, o a hacer o a deshacer, a ayudar a Dios, ya Él confía. Y creo que es algo importante para aprender. Aquí quiero leer en Patriarcas y Profetas. Yo estoy usando la aplicación. El capítulo es el capítulo 19. Dice, Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la falsía se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en el campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en la familia. Si el Señor lo tratara según lo merecía, no lo hubiese abandonado a la venganza de las naciones circunvecinas. Y dice que mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor lo mandó a viajar al sur, a Betel. El pensar en este lugar no solo les recordó la visión, ahí fue que él tuvo la visión de la escalera que subía y bajaba, de los ángeles y la promesa de la gracia divina, sino también el voto que él había hecho, que si lo cuidaba, él iba a dar los diezmos de todo. Dice, su casa debía quedar libre de mancha de la idolatría. Por lo tanto, recomendó a todos los que estaban en el campamento, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y allí hizo un altar a Dios. Y él dice, al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así que Jacob tuvo que limpiar la casa. Y fue una limpieza tanto física como espiritual, porque le mandó a cambiar hasta los vestidos. Así que Jacob dio muestra de arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, tiene que de verdad tiene que limpiar la casa. No solamente es un mero arrepentimiento de decir me arrepiento, sino que los arrepentimientos tienen que tener cambios y cambios radicales, como lo hizo Jacob. Perdón. No, adelante. Sí, y que respecto a eso que estás diciendo, que es exactamente así, sí, hay una parte que nos toca hacer. Y la parte que nos toca hacer no nos hace merecedores no nos hace ganarnos la gracia de Dios tampoco. No, no es nada relacionado en ganar, pero hay una parte que sí tenemos que hacer, que es la parte de decidir abandonar los ídolos, de rechazar los ídolos, de las cosas que me alejen de Dios, soy yo que las tengo que botar. No es que Dios va a bajar del cielo a botármelas, a echármelas en la basura, las cosas que me hacen caer, que me alejan de Dios, que yo sé que está mal, que Dios ha puesto ya eso en mi corazón, que me dicen, esto no está bien, te está exponiendo, esto no está bien, te va a llevar hacia un mal camino.
eso ya es nuestra responsabilidad. Dios no va a forzar nuestra voluntad propia a someterla a Él. Nosotros tenemos que someterla a Él. Yo tengo que someter mi carne a Él y mi voluntad propia a Él y a las cosas que Él me está diciendo. Esa parte Dios no la va a hacer. No es un milagro que Dios va a hacer en ti, en que tú vas a ser un robot. Es que tú, si ves que hay algo que es un ídolo ahora mismo que tú tienes, que está luchando con eso, es de tú cerrar cosas, borrar cosas, distanciarte de amistades que te llevan hacia el mal, es ser tanjante en las cosas que tú sabes que te alejan de Dios, si es verdaderamente que tú te quieras acercar a Dios. No, y dijiste una cosa muy importante, es un paso, pero también nosotros podemos o debemos pedir ayuda en eso. Pedir, aquí dice cuáles son las formas más sutiles de idolatría que pueden llevar a nuestro corazón y qué podemos hacer al respecto. Creo que tú contestaste esa pregunta. Puede ser cualquier cosa que te aleje, como tú dijiste, cerrar cosas, a distanciarse de lugares, de personas. Lamentablemente, a veces nosotros como cristianos no es que hacemos asesión de personas, pero tenemos que tener cuenta qué influencias trae ciertas personas a nuestra vida. Y aquí lo dice, o sea, Israel o Jacob tuvo que distanciarse de la gente de Canaán. Aunque sus hijos eran unas joyitas, pero él tenía, parece que los otros eran peores. Así que, como tú dijiste, cerrar cosas, dejar de ver cosas, dejar de escuchar cosas, eso tiene mucho significado. Y de verdad Dios está ahí para ayudarnos porque la gracia nos cuida. Pero hay una frase, creo que de Charles Spurgeon, que dice que la gracia no te da licencia para seguir pecando, la gracia te da licencia para vencer el pecado. Así que no podemos tener la gracia o la salvación es por gracia. La salvación totalmente es por gracia. Nosotros no podemos hacer nada para merecer la gracia. Esto es lo que nos está mostrando esta lección. No son por nuestras buenas obras ni por nuestros actos de bondad. La gracia es un regalo que te da, pero una vez nosotros recibimos la gracia y somos salvos por gracia, porque desde el momento uno que uno recibe a Cristo, ya uno es salvo. Y en agradecimiento, uno no se puede quedar en el mismo lugar ni en la misma situación. Uno tiene que avanzar por agradecimiento y también por la gracia de Dios que te ayuda a seguir avanzando y te muestra los pecados, tus pecados, que eres pecador, pero cuando la gracia o Dios te muestra tu pecado, la reacción de la persona salva es ir donde Jesús para que te libre del pecado. No es, ok, yo soy pecador, es por gracia y acariciar esos pecados, sino ir donde Dios para que Él te libre de esos pecados. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él limpió el campamento. No sé si tiene algo que decir de la parte del miércoles. No, si quieres podemos pasar a la parte del jueves ya para ir finalizando. Que aquí Muy dice que murió interesante. Raquel, la Sí, la muerte de muerte de Raquel. Raquel. Y ya Y estamos en Génesis 35. sí, y Quería decir algo. Ajá, perdón. ¿quieres decir algo? No, no, adelante. Oh, no, sí que trae a colación un montón de sucesos, ¿verdad? Eh, el nacimiento de Benjamín, el último hijo de Jacob, Benoni. sí, y también esto pasa en Betel, ¿verdad? Ajá, Pero él la nace de en Dios. Belén, él nace en Belén, pero ella es Exacto, enterrada en Betel. exacto. Cuando iban camino a Betel, ahí nace. Ujú. Y me llama la atención eso de que Benjamín es el último hijo de Jacob. Él nace a Israel, le nace un hijo en Belén. Entonces como que, está allí Ajá, como Jesús pronto, como con foreshadowing de que Jesús también nace en Belén. Y es el descendiente de Israel, la simiente de Israel que lucha con el pecado y lo vence. Y el cambio del nombre de exacto. Benoni a Benjamín, hijo En de vez la de mano derecha. hijo de mi tristeza, como quería decirle, ya Mm. lo quería marcar al pobre niño,
hijo de mi tristeza, Jacob dijo, no, este es hijo Oh, de mi mano derecha. yes. Aquí dice que hijo de la mano derecha significa que ellos iban al sur, a la tierra prometida, pero también la mano derecha tiene mucho significado. La diestra de mi justicia. Dios se sienta a la diestra del Padre. Podría ser hijo de mi poder, el hijo donde yo me sostengo. Así que Jacob dice, no, este no me lo va a marcar también. Este va a tener un significado realmente poderoso. Pero Sí, antes de eso, o hechos paralelos entre sí, aquí viene Rubén a hacer de la suya, que era el hijo que quedaba. Rubén era el primogénito. Y él dice aquí que no se sabe si fue para como un acto de rebeldía, para profanar en forma alguna la muerte de Raquel y por el nacimiento de su hijo, que podía ser, estos muchachos eran muy rebeldes, se criaron mirando que Jacob, su padre, la que amaba era Raquel, y ahora tiene otro hijo, vamos a dañar el momento, y se acuesta con Bilha, que era la sierva de Raquel. Y eso fue un acto bien eh, aquí es un acto bien malvado, dice así, dice, es algo malvado, es algo profano, es algo horrible. Y por ese acto Rubén perdió la primogenitura. Como dije, Rubén perdió la primogenitura, el próximo era Simeón, un asesino, lo pierde también, el próximo era Leví, la pierde también, y la primogenitura cae en el cuarto hijo, o sea, tuvo que pasar tres muchachos para que llegara la primogenitura. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice que Jacob, increíblemente, él no reacciona tampoco, el hombre no reacciona a nada. Dice que no responde a esta horrible transgresión a pesar de lo que se enteró de lo sucedido. Él no reacciona ahora, pero más adelante vamos a ver que él le quita la primogenitura a Rubén y menciona que fue por este acto, así que él guardó el asunto. Él no hizo nada en el momento, pero después él toma cartas en el asunto. Y aquí dice que la partera proféticamente cuando se dirige a Raquel, cuando va a dar luz y muere, y le dice la misma palabra, no temas. Y no sé si yo pensando en esta semana yo me profundicé mucho en esta lección, me metí mucho en ella y pensé por qué muere Raquel y no Lea. Tú no te has puesto a pensar eso, o sea, no hay nada escrito que lo diga. ¿Por qué podría haber muerto Raquel y no Lea? no sé, yo creo que eso ya es algo prerrogativa de Dios. Dios le otorgó tanto tiempo, cierto tiempo a Raquel. No sé, y además las cosas que suceden después son momentos bien duros y malos de José. Quizá eso hubiese sido peor, toda esa situación con José y los hermanos y los celos. Dios sabe lo que hace. Creo que allá llegó su hora. O sea, esto es simplemente mi opinión, quizás pensando de más, pero yo pienso que eh, Dios, Raquel murió porque para Jacob, Raquel pudo haber sido un ídolo también. Pudo ser que Raquel, o sea, era demasiado importante para Jacob y simplemente se la quitó y él se queda con Lea. Lea es la esposa de por vida de Jacob, no Raquel. Me parece eso bien, pero eso solamente es un comentario, una nota al cárcel. Pero realmente aquí dice, en la última parte dice, pese al error humano, el propósito final de Dios se cumplirá. Imagínate lo que sucedería si la gente cooperara, si obedeciera a Dios, con cuánta más facilidad, es decir, cuánto menos sufrimiento humano, estrés y demora podría entonces cumplirse la voluntad de Dios. O sea que Dios cumple la voluntad. Cuando Él tiene una promesa, le da una promesa a alguien, Dios la cumple como sea.
sin importar cómo se porte o se comporte la persona. Pero sería más fácil y evitaría menos dolor, menos sufrimiento si la persona cooperara con Dios. O sea, el hecho de la gracia de Dios, de que Dios nos salva por gracia y que Dios cumple su propósito por gracia, no es dándonos permiso a nosotros de portarnos mal abiertamente, de desobedecer a Dios abiertamente, porque como quiera Él no va a salvar. Eso ya es presunción. O sea, Dios nos salva a pesar de que nosotros somos pecadores. Pero ese hecho de que Dios nos salva por gracia no debe llevarnos a nosotros a aferrarnos en el pecado y seguir pecando adrede. Es como dice Pablo, os digo estas cosas, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, tener un abogado, pero la recomendación es que abiertamente no pequemos. Vamos a pecar y va a haber un abogado, pero no tomar eso como porque, ok, yo voy a pecar y voy a seguir mi vida licenciosa, mi vida desorganizada, porque total es por gracia y como total Dios no va a salvar. Así que ese no es el pensamiento. Y ya para finalizar, en la parte del viernes, la lectura aquí es Patriarcas y Profetas, la noche de lucha. No sé si quieres leer algo ahí que dice la experiencia de Jacob. Esto es bueno mencionarlo. La parte del viernes ya. Sí. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes. Un poquito esto, la Vas a ver. experiencia de Jacob durante la noche. Es que ahí habla un tema muy importante. La experiencia de Jacob durante ya aquella entendí, noche. ya vi, sí. La experiencia de Jacob durante la noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo. Quiero mencionar, aquí se habla así mismo se llama la angustia de Jacob. Justo antes de la venida de Jesús, ya se habrá cerrado la gracia. Disculpen lo que están escuchando esto, es difícil de explicar, pero nosotros creemos que va a llegar un momento que ya la gracia se va a cerrar. Significa que ya las oraciones del pueblo de Dios no van a ser escuchadas. Es como que es un tiempo previo a la venida del Señor. No es que no vamos a quedar sin la protección de Dios, sino que ya la protección de Dios se habrá retirado de la tierra y el grupo de los que ya están salvados no van a saber si ellos están salvos o no. Y eso le va a producir una angustia tan grande que se llama la angustia del tiempo de Jacob, que fue la misma angustia que sufrió Jacob cuando luchaba con el ángel. Este grupo de personas no van a saber si son salvos o si ya se habían perdido. Y eso le va a causar una angustia muy grande. Continúa, discúlpame. No, está bien. Carmosita otra vez. Dale la experiencia del pueblo de Dios. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas, pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios como su fe no faltará por sus oraciones.
porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios, como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendijeres, si no me bendices. Y dice aquí, sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí, por la fe confiada, Jacob logró lo que no podía alcanzar por luchar por su propia fuerza. Así Dios enseñó a su siervo que no solo el poder y la gracia divinas podían darle que solo el poder y la gracia divina podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días, cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere del alma. Deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Esto es Patriarca y Profeta, la página 177 y 179. Así que la experiencia de Jacob aquella noche es para nosotros, o para que lo que vivan al final de los tiempos, que no importa lo que pase, no importa lo difícil que veamos, la situación, Dios siempre estará por nosotros. Y siempre recordemos que la salvación es por gracia, así que no debemos desesperar, pero que también cuando recibimos la gracia de Dios, debemos obedecer a Dios, y si es necesario, hay que limpiar el campamento, y el campamento es la casa. Hay que limpiar la casa de todo aquello que nos aparte de Dios, porque cuando nosotros pecamos sabiendo, ya eso es presunción, y a Dios no le gusta la presunción. Y recordemos esta historia, o sea, Dios los salvó, pero esta gente sufrieron mucho. Y yo creo que la voluntad de Dios es que no suframos tanto. Si nosotros obedecemos lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía, nosotros podemos vivir una vida aquí, aunque alrededor de nosotros esté lleno de miserias, de problemas. Nosotros podemos demostrar a los demás que cuando conocemos a Cristo somos personas diferentes y nuestra vida es diferente, y eso puede ser una inspiración para los demás, para decir, yo quiero lo que esa persona quiere. Pero imagínate que nuestra vida sea, conociendo a Cristo, sea igual que los que no conocen a Cristo. ¿Para qué yo quiero algo así? Yo no quiero algo que no sea mejor. Así que no sé si tiene algo más para concluir. Creo que ya lo hemos dicho todo, pero gracias por sintonizarnos, a aquellos oyentes, por estar pendiente a nuestras lecciones y compartir con nosotros y estudiar con nosotros. De verdad que es una bendición. Fuerza de voluntad y ayúdanos a tomar pasos determinantes para ti, para acercarnos más a ti, que tú seas nuestra mayor pasión y deseo, así como lo fue para Jacob, Señor, y que podamos tener una relación contigo más cercana. Ayúdanos esta semana a poder también compartir lo que tú nos enseñas con los demás y a prepararnos porque tú vienes pronto. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye, hasta la próxima semana.